Qué linda bendición, ¿no? Contar con el coro de Palermo. Nos movió las fibras. Alabado sea Dios. Hablando de movimiento, mi tema está basado en eso. Movernos. Movernos hacia una persona que nos ama. Ese es Cristo Jesús. Dios los bendiga a todos, queridos hermanos de Palermo, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a todos los presentes, los amigos. Es un gusto estar entre ustedes. Hay muchos hermanos de la iglesia, otros que vienen de otros lugares y amigos. En la parte que dio el hermano Antonio, en su parte mencionaba que hay amigos también. Y yo no puedo pasar por alto los amigos. Estaría cometiendo un delito contra mí mismo, porque como evangelista de la AO necesito hablarle a los amigos. Así que Dios los bendiga a ustedes. Y es verdad, como dijo hace un momento el hermano Antonio, ustedes están en el mejor lugar del mundo. Solo que no sé si es así, porque no dicen amén. Queridos hermanos y amigos, ustedes están en el mejor lugar del mundo. No sé si los que están allí conectados, a quienes también saludo, puedan chatear allí, también escribir un fuerte, un amén bien escrito, mejor dicho, bien acentuado, porque estamos en un lugar maravilloso, donde se acaba de alabar a Dios a través del coro, donde nosotros también hemos cantado, hemos orado y hemos alabado a nuestro Dios. Ahora vamos a ver qué es lo que Él quiere decirnos a través de su palabra en esta mañana. ¿Les parece? Bueno, vamos a hablar un poquito acá, queridos hermanos, de movimiento. De movimiento. Si los chicos pueden proyectar, sería genial. Ahí está. Y ahí observan ustedes un pequeño insectito. ¿Creen ustedes que ese insectito se mueve? Bastante, ¿verdad? Se mueve bien. Uno los ve por allí, no los matemos, cuidado. Hay que conservarlos. Ellos hacen un trabajo maravilloso. Ya vamos a ver algo que les va a llamar la atención. Pero hablando de movimiento, familia, nosotros nos encontramos en una ciudad muy, muy movilizada, de mucho movimiento. Solo usted sale acá, a la calle Uriarte, y va hasta la Santa Fe, ¿y qué ves? Gente moviéndose de arriba abajo, de un lado para otro, autos, colectivos, taxis. Ves un movimiento interesante. Si sigues hacia la izquierda o a la derecha, vamos a la derecha, vamos a encontrar toda la Santa Fe hasta el fondo, movimiento total. Si llegas a la 9 de julio, ¿qué vas a encontrar? Más movimiento. Una avenida súper anchísima, ancha, amplia y más movimiento todavía. No sé cuántos han estado o ya han tenido el privilegio de subir al obelisco a la parte de arriba. Por ahí creo que hay algo nuevo que hicieron para turistear un poco y observar. Pero si usted, yo no he ido, por las dudas, pero por lo menos lo he visto en dron. Si usted sube al obelisco y tal vez observa, vas a ver un movimiento más panorámico, ¿no? De toda Buenos Aires. Esta ciudad se moviliza. ¿Qué pasa con el que no se mueve, familia? ¿Qué pasa si usted no se mueve en su trabajo, en su área, ¿verdad? En su casa? ¿Qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pasa si usted, si es un estudiante, no va a la universidad, ida, vuelta? Bueno, hoy en día tenemos todo el estudio también online, pero es necesario también ir a la universidad o a la escuela o al trabajo o a la empresa o a la iglesia. ¿Qué pasa si no nos movemos? Tal vez por ahí el cuerpo no funcione bien si no nos movemos bien. Porque si no nos movemos nos podemos atrofiar. Hace unos 4 años, me comenzó a dar un dolorcito por acá que se profundizaba más y más, y luego también comenzó por acá y era bastante fuerte el dolor.
De tal forma o de tal magnitud que mi esposa tuvo que agarrar el auto y yo le dije a mi esposa, vamos a tener que ir a un médico. Y fuimos al médico. Yo iba con un dolor impresionante, ella manejó y llegamos al médico, no podía. Y entonces me chequearon, ¿verdad? Normalmente como hacen ellos. Y bueno, había ¿cómo le llaman acá? Un cólico, nefrítico puede ser, cólico renal. Y entonces dije, oye, esto está grave, no puede ser. Y entonces el médico dijo, mira, ¿cómo está su consumo de alimentación, agua y todas esas cosas? No, bien, bien. ¿Usted toma agua? Sí, yo tomo agua. ¿Cuánto se toma de agua? Me dice el médico, el nefrólogo. Entonces me dice, yo le digo, no, yo me tomo más o menos 2 vasos, 3 vasos al día. Ah, no, eso no es tomar agua, me dice él. Pero tomo agua. Pero eso no es tomar agua. ¿Y cuánto hay que tomar? No, hay que tomarse mínimo, me habló de 3 litros. 3 litros. Bueno, 2 por lo menos, me dijo, me lo bajó un poquito. Ah, bueno. Entonces comencé una rutina de tomar agua. Y tengo 4 años tomándome todos los días mínimo 2 litros de agua. ¿Creen ustedes que es necesario el agua? Bueno, a mí me comenzó a ayudar bastante el agua, solo hablando de agua. Y el agua de alguna forma hace que uno se mueva. Si usted tiene sed, porque se siente seco con sed, el agua te ayuda. El agua también internamente te ayuda a fluir todo, ¿no? Todo se moviliza por dentro gracias al agua. Con razón nuestro cuerpo está compuesto por agua. 70, 80% somos agua. Por eso hay que tomar agua. Ahora sí lo digo con propiedad. Familia y queridos, hay que tomar agua. Y eso nos va a ayudar a movilizarnos. Porque si no nos movemos, ¿qué pasa? ¿Comenzamos a qué? A atrofiarnos. Así que a movernos. Y si ese movimiento, ¿qué pasaría si ese movimiento lo hacemos hacia Cristo? Con la iglesia, siendo parte de la iglesia. Yo veía a los diáconos en un lindo movimiento desde allá, ahora acá, y bueno, qué hermoso el grupo y el cuerpo de diáconos que tiene la iglesia de Palermo, el coro, hace un momento, ¿no? Tenemos que movernos, pero qué lindo sería movernos hacia Cristo Jesús. Bueno, solo menciono lo que también pasó con el nefrólogo. Después que él me revise y todo, me dice, mira, pero no es necesario solamente el agua. Yo necesito que usted se vaya a un experto en nutrición. Váyase a un nutricionista. Y me refirió a un nutricionista. Y bueno, unos días después yo visité al nutricionista. ¿Usted también lo ha hecho? Seguramente sí. Y el nutricionista me dice, usted tiene que hacer 3 cosas. 3 cosas. Número 1, tome agua. Ah, bueno, ya me lo dijo el otro. Ah, bien, ya la tienes. Número 2, necesito que usted coma saludablemente, balanceadamente y bueno, las medidas y porciones exactas, ¿no? Y entonces yo le dije, ¿y es que usted me ve gordito o qué? Y entonces él me dice, no, necesitamos que usted simplemente coma un poco mejor de lo que está comiendo. A ver, el plato me lo dividió en 4 partes. 4 partes. Una donde iban los carbohidratos, puede ser. Otra donde estaban las ensaladas, verduras. Otra donde estaba también las proteínas. Y otra, me falta una. Frutas, puede ser. Ahí está. Y entonces yo le dije, bueno, vamos a ver cómo intentamos hacer eso de quién más.
Está bien, hay que mejorar la alimentación, eso todo el mundo lo sabe, para que el cuerpo funcione mejor. Y la tercera cosa que me dijo es, usted hace ejercicio, y entonces yo pensé en mi esposa, que siempre me dice, hay que ir a un gimnasio. A ella le encanta un gimnasio, le fascina moverse en un gimnasio. Pero Oliver Figueroa tal vez no le fascina tanto moverse en un gimnasio. Tal vez mi movimiento es otro, aquí, allá, trabajo, bueno. Pero me dice, es bueno que hagas ejercicio. Si no te gustan los gimnasios, yo te recomiendo caminar. Caminar, me gusta la idea. Entonces el nutricionista me dijo, número 3, usted tiene que caminar. Al menos vas a caminar una hora, si se te complica por lo menos 30 minutos diarios está bien. Y si se te complica mucho los 30, al menos 15 minutos, pero hágalo. Y bueno, ahí estamos, tratando todavía de hacerlo diariamente desde ese tiempo para acá. Y bueno, camino. Trato de hacer lo más que puedo en moverme. ¿Por qué? Porque si este cuerpo no se mueve, se atrofia y se paraliza. Quédese dormido por un día completo. ¿Y qué le va a pasar a su cuerpo? Le va a costar levantarse. Un día completo, 24 horas literal. Quédese dormido o no se mueva de su cama, ahí acostado. Te va a costar levantarte. Te va a doler cuando te levantes. Es más, cuando se pasa los domingos, ¿verdad? Mañana es domingo, pero se pasa 9, 10 de la mañana, como que siento, oye, ¿por qué? Porque tu costumbre diaria es pararse más temprano y tu cuerpo necesita el movimiento en lo absoluto. Bueno, familia, es necesario moverse en lo físico, en lo personal, pero también en lo espiritual. ¿Qué pasa si no buscamos de Dios a través de la Biblia? ¿Qué pasa si no leemos la palabra? ¿Qué pasa si no comemos de su palabra el alimento sano y sólido? ¿Qué pasa si no nos nutrimos bien de su palabra? ¿Qué pasa, por ejemplo, si no oramos? ¿Qué pasa si no dedicamos tiempo a venir a la iglesia y a involucrarnos en la iglesia? Pues la vida espiritual también comienza ¿a qué? A atrofiarse, porque así es. ¿Qué pasa si no damos frutos? Entonces nos comenzamos a secar también, porque así es. Entonces necesitamos movernos en todos los aspectos, pero en el espiritual y en el eclesiástico también. Este es el aspecto eclesiástico, la iglesia, las actividades de la iglesia. La iglesia trabaja a través de áreas, departamentos. Necesitamos involucrarnos en esos departamentos. Necesitamos involucrarnos no solo en los conquistadores, en los aventureros. Hay que estar allí también, pero también hay que estar con el ministerio de la mujer, el ministerio de ASA, el ministerio personal, que es la actividad misionera. Qué importante es ese. El ministerio de la familia. Todas las áreas de la iglesia están creadas para que usted esté involucrado y se movilice para Cristo, hacia Cristo y también para la salvación de los demás. Necesitamos mover. Bueno, yo voy a mostrarles aquí un videito para que veamos el trabajo de las abejitas. ¿Lo podemos ver? Ahí está. Con audio puede ser. Tal vez le falte un clic más, ¿puede ser? Ahí está. Veo que se mueve. ¿Tendrá volumen? Sobre dedicación. Ocupadas, las abejas saben lo que hay que hacer. Construyen, reconstruyen, crean, alimentan, no paran. Es en la práctica que estos pequeños seres nos muestran la grandeza de servir. Ejemplo de compromiso y entrega. Ellos trabajan incansablemente. No trabajan para sí mismas y no disfrutan del resultado de su propia labor. El compromiso a la misión es su mayor motivación. Mientras cuidan unas de otras, generan frutos incontables, allá fuera de la colmena. Divididas, pero juntas, trabajan estratégicamente en cada sector de la colmena con el mismo objetivo.
a pesar de pequeñas, su inteligencia, unión y servicio las torna grandes. Una pequeña escuela que mucho enseña. Muy bien, ¿qué les pareció? ¿Se mueven o no se mueven las abejas? Se mueven muchísimo. Hacen un trabajo incansable. Creo que Dios anhela ver una iglesia como lo hacen estos insectitos, movilizándose por todo, en todo, para cumplir la misión que Él nos dejó. Amén. Miren, familia, yo quiero mostrarle 3 ejemplos en el tiempo que tengo, 3 ejemplos bíblicos de movimiento. ¿Me permiten? Vamos con el primer ejemplo, pero antes de mostrarlos, quiero que leamos esta cita que les voy a mostrar aquí en pantalla. ¿Está bien? Miren esta cita. Desearía poder, esto lo escribió la hermana Huay en Mensaje para los Jóvenes. Voy a buscar este ángulo mejor. El Mensaje para los Jóvenes en la página 66. Miren esta cita. ¿Cuál es el sueño de Dios? Miren esto. Desearía poder describir la belleza de la vida cristiana. Empezando en la mañana de la vida, gobernado por las leyes de la naturaleza y de Dios, el cristiano avanza, dice, ¿cómo? Progresivamente, ¿hacia dónde? Hacia adelante y hacia arriba. Bueno, esa frase es de la hermana Huay, una frase inspirada. ¿Cómo debemos nosotros avanzar? Dice que hacia adelante y hacia arriba. Es decir, la cita me está diciendo, no te quedes quieto. Si tú eres un cristiano, avanza ¿hacia dónde? Hacia adelante y hacia arriba. Ahora, miren esto. ¿Para qué? Para acercarnos cada día más ¿a qué? ¿Todos queremos ser salvos? Sí, todos queremos ir al cielo. Para ir al cielo, lo que me está refiriendo la cita es que para ir al cielo necesito avanzar, moverme hacia adelante y hacia arriba. Hacia adelante a la misión y hacia arriba porque tenemos que estar siempre con Dios, no perder de vista a Dios, siempre la mirada con Dios, digamos puestos los ojos en Jesús, como dice el texto, ¿no? El autor y consumador de la fe. Entonces, dice también allí, donde nos espera o donde lo espera, ¿qué cosa? Una corona de vida. O sea, hay un premio para el que se moviliza. Hay un premio para el que se mueve hacia Cristo. Hay una premiación para el que va hacia adelante y hacia arriba. Y esa es la corona de la vida. Y no solamente eso, sino que también dice un nombre y un nombre nuevo que ninguno conoce, sino el que lo recibe. Apocalipsis 2:17 habla de ese nombre nuevo, ¿está bien? Una piedrecita blanca, un nombre nuevo. ¿Y qué más? Y esta persona que hace esto crece constantemente en tristeza. Está amargada la persona. No está amargada, no está infeliz, no, todo lo contrario. Crece en felicidad, crece alegre, crece en gozo, crece siempre sonriente, porque se está movilizando para la gente, para el cielo, para Cristo. Y su crecimiento espiritual es maravilloso, es hermoso, porque así es. Y luego dice, no solamente crecemos en felicidad, sino también crecemos ¿en qué? En santidad y en utilidad. Qué importante es sentirse útil en la iglesia. Entonces tú creces también en utilidad. Porque es bueno sentirse útil en la iglesia. Pastor, me siento que no me dan una actividad. Bueno, involúcrese. Hable con el director de su departamento, ahí el más cercano, e involúcrese. Y si nadie te involucra, te voy a dar el dato más poderoso para que te involucres en la iglesia. Busca una persona y cuéntale de Jesús. Pastor, no tengo un estudio bíblico.
pídaselo al director de MIPES y le va a dar una fe de Jesús. Y si no, está la Biblia también, ¿no? Ahí tienes todos los estudios bíblicos del mundo. Pero si quieres ir más sistematizado, busca una fe de Jesús, el curso bíblico o algún curso, pero haz algo para moverte espiritualmente. No te quedes atrofiado y crece también en utilidad. Y luego dice allí, para finalizar la cita, que el progreso de cada año, dice allí, excede siempre al del año anterior. Entonces hay que moverse. Vamos con los 3 ejemplos que le mencioné. El primer ejemplo, aquí está. El primer ejemplo lo encontramos en Juan capítulo número 5 y está registrado allí en el verso número 3 en adelante. Acá vamos a encontrar una historia que digamos es una historia de Jesús, pero esta historia, allí aparece una persona que le llamaban el paralítico de Betesda. ¿Qué tiene que ver el paralítico de Betesda con lo que yo quiero hablar? Y ya vamos con 2 historias más cortas y breves. ¿Qué tiene que ver este hombre que según la Biblia estaba en un estanque que se llamaba el estanque de Betesda? ¿Y qué tiene que ver este hombre con el movimiento si era un paralítico? ¿Cómo puede un paralítico hablar de un tema de movimiento si está paralizado? Si es un paralítico es porque tiene una parálisis en el cuerpo, ¿no? Bueno, este hombre estaba con problemas en sus piernas, no podía caminar. Dice la Biblia que tenía 38 años enfermo. Vamos a leer el verso número 3. En estos yacía una multitud de enfermos, habían ciegos, cojos, paralíticos, y ellos esperaban en el estanque de Betesda. ¿Qué cosa esperaban? En la Biblia hay movimiento. Y ya vamos a ver más. Dice que ellos esperaban el movimiento del agua, porque un ángel, verso 4, descendía de tiempo en tiempo al estanque. Este agitaba el agua, la movía, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua, dice la Biblia, quedaba ¿qué cosa? Sano de cualquier enfermedad que tuviese. Interesante, ¿no? Pero ¿cómo hacía un pobre paralítico que tenía 38 años de enfermo y no podía meterse al agua? ¿Cómo hacía? Porque primero, cuando el agua se movía o el ángel venía y agitaba el agua, el primero que llegaba era el que podía caminar. Me imagino al ciego, aunque no podía ver, llegaba antes que él. Me imagino al que era sordo, también llegaba antes que él porque estaba allí. Pero él, ¿cómo hacía? No podía hacerlo. En esta historia encontramos a un hombre que quería moverse y no podía. Pero ¿saben qué? Tal vez el problema del paralítico de Betesda no era tanto que llegara a entrar al agua para que el milagro ocurriera. Tal vez él no estaba percibiendo que quien estaba pasando por allí, que según la Biblia era Jesús, era realmente la solución a su problema. Fíjense, familia, el episodio de la Biblia me habla de un estanque, el texto me habla de un estanque donde hay agua y donde el agua se movía. El agua en la Biblia representa muchedumbres. El agua en la Biblia representa gente, ¿sí? Naciones. A ver, ¿será que nosotros tenemos que meternos en el movimiento de la gente? Sí, claro que sí. ¿Por qué no? ¿Es necesario? ¿Era malo meterse al estanque? No, más bien iba a ocurrir un milagro, había bendición para el que estaba enfermo, porque el que se metía primero al agua se sanaba. Entonces, pienso, ¿será que es necesario meternos con la gente? Sí, es necesario. Necesitamos meternos en el movimiento con la gente. Necesitamos estar con la gente. Pero, ¿no creen ustedes que es más necesario primero ir a Cristo? El paralítico de Betesda quería meterse al agua, pero no se daba cuenta que quien venía por allí y pasaba por allí era Jesús. Y Cristo Jesús le iba a solucionar todo en su vida. El verso 8, por ejemplo,
Y el verso número 9 es donde se centra esta primera parte de este mensaje. Dice allí, Jesús le dijo al paralítico, verso 8. ¿Qué cosa le dijo Jesús? Levántate, toma tu lecho y anda. Y ve hacia adelante y hacia arriba. Y dice el verso 9 que al instante no fue necesario ir al agua. Hay que ir a la gente, hay que ir a las aguas, sí. Pero en ese momento no era su solución ir a la gente primero. Su solución primero era ir a Cristo. Y es un dato interesante acá para todos los que nos movemos para Cristo y nos encanta trabajar por otros. Para meternos con la gente, primero es necesario ir a Cristo. Para hablarle a la gente de Jesús, para dar, traigo a tierra lo que quiero mencionar, para dar un estudio bíblico, primero vaya usted a Cristo. Para que usted hable de Cristo, para que usted pueda enseñar la Biblia, la palabra de Dios a la gente, a otros, primero usted vaya a Cristo. Y era lo que necesitaba el paralítico. Y el verso número 9 dice que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Es decir, comenzó a moverse porque tenía 38 años sin moverse. Pregunta, ¿cuánto tiempo tiene usted sin moverse espiritualmente y misioneramente en tu vida con Dios? Cristo te dice, levántate, toma tu lecho y vaya y cumpla la misión. Primer episodio. Vamos con el segundo dato que les quiero mencionar para avanzar. Segundo dato. Vamos a encontrarlo en Lucas. Lucas capítulo número 15. Y aquí lo vamos a tener también en pantalla. Aquí está, Lucas 15. ¿Se acuerda de esta historia? Vamos a ver si tiene movimiento esta historia. Lucas capítulo 15. Y aquí encontramos justamente la parábola del hijo pródigo. Conocemos la historia, ¿no? Un muchacho que pidió a su papá la herencia antes de que el papá muriese. Y este muchacho fue con la plata, con el dinero, y se fue a una provincia apartada, dice la Biblia. ¿Y cómo vivió? Pues vivió perdidamente, lo gastó todo y se quedó sin nada. Cuando él estaba allá, porque quiero ir al escenario del movimiento. Si no conoces esta historia, te invito a leerla esta tarde ahí en casa, después de almuerzo, para que la conozcas bien. Pero quiero ir al foco del movimiento. Después que él lo malgastó todo viviendo perdidamente, según la Biblia, se fue a pedir trabajo y encontró un trabajo. Según el trabajo que encontró, fue el trabajo de apacentar, ¿qué cosa? Cerdos, chanchos. Y ahí en ese momento él pensaba, ¿cómo puede ser? Y vamos al texto. ¿Cómo puede ser? Verso 17. Ahí, verso 17. Hay varios textos en pantalla, pero vayan al 17 conmigo. Ahí está. Y volviendo en sí, a este muchacho reaccionó. Porque lo tenía todo. Y en ese momento, cuando estaba ahí en la desgracia más terrible de su vida, en todos los aspectos, en la vida espiritual, en la vida física, en la vida personal, en todos los aspectos de su vida, ahí reacciona cuando estaba en el suelo junto a los cerdos. Incluso comiendo o tratando de comer la comida de los cerdos, dice la Biblia. Y ahí vuelve en sí. Oye, familia, miren esta frase, volver en sí. ¿Creen ustedes que es necesario a veces volver en sí? Y por supuesto. ¿Cuántas veces Dios nos llama, Dios nos habla, Dios nos dice para que reaccionemos de algo que está pasando, de algo que está sucediendo y necesitemos volver en sí? El muchacho vuelve en sí, ahí al lado de los cerdos, y dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí, ¿qué cosa? Perezco de hambre. Entonces el muchacho
vuelve en sí, piensa en su casa, piensa en todo lo que tenía, piensa que un jornalero y un siervo que trabaja en su propia casa vive mucho mejor que él, y él dice, no puede ser, yo no puedo seguir así. La historia del hijo pródigo, o esta parábola, ustedes saben también que representa a todos aquellos que un día fueron parte de la casa del Señor y hoy no están. Y hoy están ¿cómo? Viviendo perdidamente en el mundo, y Dios los llama a regresar y a volver en sí para que regresen. El muchacho dijo, no puedo seguir donde estoy. Reacciona, vuelve en sí y menciona lo que dice el verso 18. ¿Qué dice el verso 18? Me levantaré, ¿y qué? E iré. Solo menciono ese texto. El resto de la historia léanla en casa esta tarde después del almuerzo. Me levantaré e iré. Me voy hacia adelante y hacia arriba, porque si me voy para atrás es otra cosa. No puedo seguir atrofiado en lo espiritual. No puedo seguir alimentándome junto a los cerdos. Este no es mi lugar, pero por supuesto que no es tu lugar. Tu lugar es estar con Cristo y estar en el movimiento de la iglesia y estar con la gente para mostrarle a la gente a Cristo. Y que también la gente, por tu testimonio, vaya a Cristo. Pero hay que reaccionar en algún momento de la vida. Volver en sí. El muchacho se levantó, ahí está el movimiento, y fue a Cristo. Lo pensó, reaccionó y lo ejecutó. Gracias a Dios. ¿Cuántas veces usted piensa, ay, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, voy a comenzar a hacer esto, voy a comenzar a dar un estudio bíblico ahora sí? Lo piensas y te va a llegar diciembre de 2025 y todavía nada. No lo pienses más, ejecútalo. Amén. Vaya la gente, pero primero, ¿a dónde tenemos que ir? Vaya a Cristo. Vamos con el tercer caso. El tercer caso, familia, lo encontramos en Éxodo capítulo número 28. Vamos a ver si lo tenemos acá. Ahí está. Éxodo 28. Y miren esto. Aquí hay un caso interesante de movimiento que me gustaría que lo veamos juntos. A ver qué dice aquí la Biblia. Me está hablando Éxodo 28 de las vestiduras de los sacerdotes. Las vestiduras sacerdotales. ¿Cómo eran las vestiduras sacerdotales? Léase este capítulo esta tarde después del almuerzo. Y ahí va a encontrar cómo era cada detalle. Bien bonito, bien hermoso. Pero quiero detenerme en algo. Miren lo que dice el verso 4 solamente. Verso 4. Y luego vamos a otros más. Dice el 4. Las vestiduras que harás son estas. Y entonces comenzaba a mencionar Moisés allí. El pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Es el contexto de las vestiduras sacerdotales. Vamos al 30. ¿Van al 30? Esto es rápido. 30. Verso 30 del capítulo 28. ¿Qué dice? Y pondrás en el pectoral del juicio, el que estaba aquí en el pecho, Urim y ¿qué más? Y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Bien. Ahí estaban dos piedrecitas interesantes. Ahora vamos a saltar al 33. Y en sus orlas, estamos hablando de las vestiduras del sacerdote, y en sus orlas, ¿qué harás? Dice que harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué harás? Campanillas de oro alrededor. Yo quiero ir directamente al grano. ¿Qué tiene que ver las vestiduras del sacerdote con movimiento? Bueno, vamos a esos pequeños objetos que daban un sonido si se movían, a las campanillas. Vamos allá. Habían campanillas de oro, dice la Biblia, en las vestiduras del sacerdote. Mire lo que dice el 34. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Verso 35 y con este cerramos acá. Y estará sobre Aarón cuando ministre
y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que ¿qué? Para que no muera. Ay, hermano, o sea, que si el sacerdote no se movía dentro del santuario, contexto de santuario, no estoy predicando de santuario, pero ustedes se imaginan el contexto. Si el sacerdote no se movía con sus lindas vestiduras dentro del santuario y esas campanillas no se escuchaban, ¿podía qué cosa? Morir. Bueno, ustedes saben lo que hacía el sacerdote en el santuario. Primero el altar del sacrificio, se degollaba a la víctima, un corderito, y luego iba con la sangre hasta el lugar santísimo para ahí asperjar ahí el velo. Era un movimiento que el sacerdote tenía que hacer. Ahora, fíjense ustedes lo siguiente. En el santuario había mucha gente alrededor. Eran las 12 tribus de Israel ahí alrededor del santuario. Había un momento donde la gente que estaba ahí a la expectativa de todo el movimiento del sacerdote, de todo el procedimiento del santuario, había un momento en que la gente perdía de vista al sacerdote. ¿Se lo imaginan? ¿Dónde justamente ocurría eso? Cuando él entraba ya al lugar santo y ya casi llegaba al velo donde estaba la división entre el lugar santo y el santísimo. Ahí, en ese momento, la gente que estaba a la expectativa, expectando todo en un día de Yom Kippur, como le llamaban, el día de la expiación, ahí la gente perdía de vista al sacerdote. Y lo único que la gente veía, o mejor dicho, escuchaba para ver si el sacerdote todavía seguía vivo y él terminara de realizar su función sumo sacerdotal, ¿era qué cosa? Justamente el movimiento de las campanillas. ¿Por qué la gente estaba tan a la expectativa? ¿Por qué la gente estaba tan pendiente de ese movimiento? Porque si no, no había pecados perdonados. Y era algo muy delicado ahí entre el sacerdote, el pueblo y Dios, para que los pecados fuesen perdonados. Lo cierto, hermano, es que cuando el sacerdote hacía completamente su función y se devolvía hacia atrás y las campanillas se seguían escuchando y la gente volvía a ver al sacerdote volver hacia atrás, eso era una alegría total. Eso era un gozo y una alegría total, porque el sacerdote había cumplido con su objetivo y los pecados del pueblo eran perdonados, hasta los del mismo sacerdote. Gracias al movimiento ¿de qué? De las campanillas. Es necesario moverse incluso para salvarnos. Dios involucra el movimiento hasta en la misma salvación del ser humano. Qué interesante es moverse, hermanos. ¿Qué pasaría si Cristo no hubiese ido al madero? ¿Qué pasaría si Cristo no hubiese decidido morir por nosotros? ¿Qué pasaría si Cristo no hubiese ido al Calvario? Es necesario el movimiento para nuestra salvación. Qué lindo, ¿no? Todo lo que vemos en la palabra de Dios para avanzar con esta movilización con Dios. Familia, yo les quiero mostrar rápidamente acá lo que sucedió en una iglesia o un ejemplo de iglesias que se mueven. Yo veo la iglesia de Palermo y es una iglesia muy, muy movilizada. Amén por eso. Pero miren este ejemplo que encontré ahí en el libro de Ministerio de la Bondad, en la página 117, que dice lo siguiente. El ejemplo de una iglesia en movimiento. Dice que un día la hermana White tuvo un sueño y ella dice ahí, en la mañana del sábado 10 de noviembre del año 1900, entramos en la iglesia de San Francisco y dice ella, y la encontramos ¿cómo? Atestada, llena, estaba repleta de personas. Al presentarme delante de la gente pensé en el sueño que ella había tenido y en la instrucción que me habían sido dados hacía tantos años. ¿Y cómo se sintió la hermana Elena de White? Dice que se sintió muy animada, muy contenta por ver una iglesia tan movilizada como la iglesia de San Francisco. Mirando al auditorio sentí que ciertamente podía decir, el Señor ha cumplido su palabra. Ahora, ¿qué hacía la iglesia de San Francisco para que estuviese tan llena
tan repleta, tan atestada, tomando el término, y tan llena de movimiento. Miren lo que hacía. Durante los últimos años, o pocos años, la colmena de San Francisco, oye, mira, entre comillas está la palabra colmena. O sea que el video que vimos de las abejas no era por ponerlo acá, mire, no, tiene un mensaje las abejitas. Porque ella se refiere a que una iglesia que se mueve es como una colmena, así como las abejas. Y dice que ciertamente ha sido muy activa la iglesia de San Francisco. ¿Qué se hacía? Muchas diferentes clases de actividad misionera se realizaban allí. Han sido realizadas por nuestros hermanos y hermanas estas actividades. Esto me llama más la atención, porque ¿por qué la iglesia se movilizaba tanto? ¿Por qué la iglesia de San Francisco era tan movilizada, familia? ¿Por qué? Porque los mismos hermanos y hermanas hacían que la iglesia se moviera. ¿Y qué hacían los hermanos? ¿Qué dice allí? Diferentes o muchas diferentes actividades misioneras. Tremendo esto. ¿Qué hace que la iglesia sea tan repleta de gente, movida por todo? Las actividades misioneras. Hay un mensaje interesante acá. ¿Qué más? En ellas también se habían incluido las visitas a los enfermos. ¿Cuántas veces tenemos que no hemos visitado a un enfermo, por ejemplo? ¿Qué más se hacía? A los desvalidos también, el encontrar también hogares para los huérfanos, el trabajo para los desocupados, se prestaba atención médica a los enfermos y se enseñaba la verdad de casa en casa. Esta gente daba estudios bíblicos. Estamos hablando de la iglesia de San Francisco en Estados Unidos, una iglesia ejemplar. Y Palermo también tiene todo este lindo ejemplo, claro que sí, pero ¿cuánto nos falta todavía? Porque la iglesia eres vos, la iglesia soy yo. Y luego dice acá, se distribuían también publicaciones y también se daban clases sobre la correcta manera de vivir y el cuidado de los enfermos. Dice que se distribuían publicaciones. Esta gente también distribuía el libro misionero del año. Bueno, qué bueno que todavía lo seguimos haciendo cada año, pero no solamente hay que distribuir el libro misionero, hay que hacer muchas cosas más para ganarnos a la gente, ¿no? ¿Qué más se hacía? La historia dice que ha funcionado también una escuela para niños en el subsuelo del local de la calle Laguna. Había una escuela ahí. ¿Qué más había? Dice, durante un tiempo funcionó un hogar para obreros y un dispensario. Había un dispensario médico en San Francisco, gracias a la iglesia. En la calle Market, cerca de la municipalidad, había salas de tratamientos que funcionaban como una sucursal del sanatorio de Santa Elena. Había un almacén de alimentos, mira, había un Granix allá también. ¿Qué les parece? ¿Qué más había? Yendo más al centro de la ciudad, no lejos del edificio Cal, funcionaba, ¿qué cosa? Hasta restaurante vegetariano tenía la iglesia de San Francisco. ¿Y qué más? Que estaba abierto 6 días a la semana y se cerraba el sábado. ¡Qué tremendo, hermanos! Una iglesia que lo tenía todo. Nosotros podemos decir, aquí en Buenos Aires también lo tenemos todo, pero ¿cuánto todavía nos falta por hacer? Y el llamado es para que nosotros nos movilicemos hacia adelante y hacia arriba con Cristo Jesús. Esta cita aquí quiero leerla. Y miren lo que dice, nuestro lema, familia, debería ser siempre ir hacia adelante y hacia arriba, avanzando segura y firmemente ¿hacia qué? Hacia el deber y hacia la victoria. Familia, necesitamos movernos y primero tenemos que hacerlo hacia Cristo y luego hacia la gente. ¿Cuántos queremos movernos con el Señor? ¿Cuántos queremos no perder más el tiempo y hacer la voluntad de Dios? Yo invito a colocarse de pie a todos los que deseen tener una vida distinta de aquí en más. Una vida movilizada, pero no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Necesitamos hacerlo, familia. Busca una persona para que puedas compartirle el evangelio. Busca una familia que tengas por ahí cercana a vos, a ti,
para que puedas compartirle el Evangelio. Busca un amigo y háblale de Jesús. Ven a la iglesia e involúcrate también en las actividades de la iglesia. No dejes de tener movimiento hasta que Cristo venga por su iglesia. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que nuestra vida realmente represente el movimiento de Dios en esta tierra y que podamos estar involucrados con Dios en todo. Job capítulo número 38 dice, ¿saben qué dice Job capítulo 38? Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Es decir, hasta Dios es movimiento. ¿Saben qué es un torbellino, no? Una cosa ahí que da... Bueno, metámonos todos con Dios en ese torbellino y no nos dejemos de mover hasta que Él venga. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu palabra y tu mensaje en esta mañana. Gracias por hablarnos claro de que si no estamos moviéndonos hacia ti y hacia la gente, esta vida se va a atrofiar en lo espiritual, en lo eclesiástico también. No permitas eso. Ayúdanos a involucrarnos en la misión. Perdónanos por el tiempo perdido. Ayúdanos, Señor, a que podamos dar frutos. Ya vienes pronto. Ya se acerca ese tiempo de tu venida. Y necesitamos ganar a mucha gente que están perdiendo su tiempo en el mundo. Ayúdanos a salvarnos también a nosotros mismos, salvando a los demás. Y danos tu bendición para que esto sea una realidad. Gracias por la iglesia de Palermo, por toda su juventud, por toda su hermandad, todos sus niños también. Bendícelos a todos y diríjanos hacia Puerto Seguro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, dile al que está a tu lado, es más, agárralo. Si está dormido, despiértate y a movilizarse. ¿Hacia dónde? Hacia adelante y hacia arriba con Jesús. Dios los bendiga.